Gracias, señor alcalde. Bien, ya seguimos con las tasas, nos quedan ya pocas, tranquilos que vamos terminando poquito a poco. En este espíritu constructivo, y a ver si soy capaz, por lo menos en este impuesto, de sacar algo, intentar, le vamos a hacer bastantes propuestas. Coincidimos casi plenamente con lo que se recoge en la ordenanza fiscal, pero nos gustaría hacerle alguna sugerencia, alguna aclaración, alguna propuesta sobre este impuesto. No olvidemos que es el impuesto que grava las construcciones y obras que se hacen en nuestra localidad. Bien, la primera propuesta tiene que ver con el artículo 4, que habla de las exenciones. La primera, decía, tiene que ver con este artículo donde recogen exenciones a la Iglesia Católica. Dice en su párrafo segundo se menciona que la Santa Sede, la Conferencia Episcopal, las diócesis, las parroquias, etcétera, estarán exentos del pago del ICIO. Lejos de valorar la conveniencia o no de este tipo de exención, que, y menos en una semana como esta, donde la sensibilidad religiosa está a flor de piel, y respetando totalmente los acuerdos que pueda haber desde el año 79 con la Santa Sede, sí que nos gustaría que tuvieran la misma exención otras confesiones religiosas que estén reconocidas por el Estado español. No solamente la Iglesia Católica, sino cualquier otro tipo de confesión religiosa que esté reconocida por nuestro Estado. Así cumpliríamos con el artículo 16 de la Constitución, que garantiza la libertad religiosa, y con la ley 7/80, repito, de libertad religiosa. Una sugerencia que hacemos. Por otra parte, en el apartado de bonificaciones, no entendemos bien por qué, para el caso de viviendas que hayan de modificarse en aras a garantizar la accesibilidad y la habitabilidad de discapacitados, esta bonificación se condicione a que no se haya obtenido ningún tipo de ayuda pública o privada para la realización de la obra. No lo entendemos. No creemos que sea excluyente. Es decir, si yo he sido capaz de conseguir una ayuda, una subvención para adaptar mi vivienda, puesto que soy discapacitado, no entendemos por qué no voy a gozar de la exención o de la bonificación que se recoge en el ICIO. Nos gustaría que se mantuviera, es decir, que se suprimiera ese párrafo en el que se excluyen de esa bonificación a las personas que hayan podido acceder a este tipo de subvenciones o ayudas. Y luego una sugerencia para añadir a la ordenanza. Le sugeriríamos que se pusiera una bonificación de entre el 25 y 50%, lo que considerábamos, para, primero, aquellas construcciones u obras en las que se incorporen sistemas de aprovechamiento térmico para autoconsumo y que las instalaciones para la producción del calor incluyan colectores que estén homologados. Es decir, vamos a provocar que la construcción en nuestra ciudad sea respetuosa con el medio ambiente y genere calor interno para no dilapidar, de alguna manera no derrochar energía. Y también nos gustaría que se incorporara una bonificación también de entre el 25 y el 50, lo que consideren, para aquellas viviendas, para aquellas construcciones que incorporen sistemas de aprovechamiento eléctrico de energía solar. Es decir, vamos a intentar que reduzcamos el consumo energético a través de sistemas de aprovechamiento de energía solar que dispongan de una potencia mínima. Es decir, no basta con tener una plaquita solar para que ya tenga uno derecho a la bonificación, ¿no? Sino estudiar la posibilidad de que a partir de una determinada cantidad de energía solar se pueda gozar de esta bonificación. Nada más y muchas gracias. Señor portavoz del Partido Socialista. Sí, gracias, señor alcalde. Mire, a día de hoy en nuestra ciudad la actividad en construcción y obra, y se lo digo porque creo que soy conocedor de esto, ha bajado en un 70%. Son varias las pequeñas y medianas empresas que han tenido que recurrir a despido para poder ajustar un poco su plantilla en la actualidad. Más que nada porque hay una falta de obras importantes y serias. Y claro, venimos ahora nuevamente con una subida del ICIO que yo, como vengo diciendo anteriormente, creo que son necesarias todas las subidas y ajustes de tasas que haya que hacer. Pero yo creo que también tenemos que tratar de alguna manera de atender a sectores que están perjudicados. En este caso, el sector de la construcción es uno de ellos. Mira, ya se daban los últimos datos del paro de la región. Si no recuerdo mal, son 139.000 extremeños y extremeñas los que están en paro. En su mayoría, el sector más perjudicado, y también me hacía referencia ayer a esto, es el sector de la construcción. Ahora mismo
sabemos que las subidas que no son niñas, que son escasas, pero hablamos de un 16% lo que se va a subir el ICIO en este caso. Y consideramos también que es nuevamente castigar más a un sector que le va a costar varios años llegar a la normalidad, no quizás a la actividad que ha habido durante los últimos 7, 8 años, pero sí a poder normalizarse le va a costar un tiempo. Yo creo que con esta medida lo único que vamos a hacer es perjudicar aún más a los empresarios de la construcción, aunque ya se están aplicando medidas bastante drásticas. Nada más, muchas gracias. Señora portavoz del equipo de gobierno. Sí. En cuanto a las cuestiones planteadas por el portavoz de Izquierda Unida, sí, es decir, que en cuanto a las excepciones mencionadas en el apartado segundo del artículo 4, se recogen porque así están establecidas en la ley, es decir, no tenemos posibilidad de modificarlas porque la propia ley nos obliga a ella. Y en cuanto a la bonificación a la que hacía referencia, para aquellas personas que llevan a cabo o van a cometer algún tipo de obra para adaptación a determinadas discapacidades que pueden tener, decirle que esa bonificación en cuanto se tiene una ayuda ya se hace incompatible legalmente, por eso no se ha establecido, no se ha recogido, porque así se revisó previamente. En cuanto a las distintas bonificaciones planteadas en todo aquello referente a lo que es aprovechamiento, es decir, ahorro, eficiencia energética, podemos establecer, digamos, una propuesta más genérica y no habría ningún inconveniente en que se recoja en la ordenanza esa bonificación, tanto para las térmicas como las solares, pero que hagamos una más genérica y una propuesta escrita para que se pueda recoger en la propia ordenanza. Y en cuanto a la intervención del portavoz del Partido Socialista, somos conscientes de la situación que sufre el sector de la construcción y, de hecho, cuando entramos al Gobierno ya adoptamos algunas medidas en aras a favorecer a ese sector, como fue la supresión de la fianza, que sabemos que no tiene una finalidad recaudatoria, pero que también suponía un desembolso inicial que al final había que devolver. Y en cuanto a la mención que hace, no me salen a mí las cuentas de que supone una subida del ICIO del 16%, estamos en el 2,5%, subimos 0,4%, subimos al 2,9%, no me sale a mí el 16% al que usted ha hecho mención en su intervención. Sí que apostamos por el sector de la construcción, pero también es verdad que era necesaria llevar a cabo una revisión del ICIO, porque efectivamente, es decir, la situación que sufre el sector somos conscientes de ella, pero también tenemos que ser conscientes de cuál es la situación que tenemos dentro de la administración, dentro del ayuntamiento. Y buscamos siempre que, si comparamos, y lo he dicho al principio, no se ha hecho una subida caprichosa, se ha hecho una subida teniendo muy en cuenta también el coste de los servicios, pero también muy en cuenta cuál era este impuesto establecido en otros municipios de idénticas características. Y si se compara con otros municipios se puede comprobar que estamos muy por debajo. En cualquier otro municipio de idénticas características estamos entre el 3 y el 3,5%. Se abre un segundo turno de intervenciones. Señor portavoz de Izquierda Unida, 6. Bien, gracias, señor alcalde. Bien, yo no le he pedido que se suprima la exención a la Iglesia Católica, lo que le he pedido es que se haga extensiva a otras confesiones, es decir, que aunque legalmente entiendo que sea la Iglesia Católica la que goce de esta bonificación, yo he podido ver en ordenanzas fiscales de otros municipios que la exención se hace también extensiva a otros sitios, ¿no? Por ejemplo, en el Ayuntamiento de Rivas hacia Madrid, la ordenanza que regula el impuesto sobre construcciones y obras, pues así lo recoge. Al igual que recoge otra serie de... bueno, ya no hablo de Marinaleda, que puede ser una isla aparte en el tema de ordenanzas, ¿no? Pero simplemente le he pedido eso, es decir, respetando los acuerdos con la Santa Sede, hacerlo extensivo a otras confesiones religiosas, o al menos explorar la posibilidad de que se pudiera, ¿no? Y respetar la ley, por supuesto. No se preocupe que yo le haré llegar una sugerencia o la redacción de la bonificación para consumo energético sin ningún problema. Y me voy a atrever a algo más, algo que hablamos en la comisión correspondiente. La siguiente ordenanza que vamos a tratar, y que ya va a ser la última, tiene que ver con actos de contenido urbanístico. Yo en la comisión les propuse que a la hora de liquidar este impuesto, el impuesto sobre construcciones y obras, pudiéramos de alguna manera, cuando la persona, es decir, el sujeto pasivo que tiene que liquidar este impuesto,
hubieran pagado previamente actos de contenido urbanístico, pudieran deducirle en la liquidación de este impuesto, ¿no? Es una propuesta que sigo manteniendo y que me gustaría pues saber un poco la opinión al respecto, porque me parece lógico. Quiero decir, si una persona a lo largo del desarrollo de una actividad urbanística, siempre la misma persona, repito, siempre que sea la misma persona, no que haya habido transmisiones a lo largo de todo el proceso, ha sido grabada a lo largo, repito, de ese proceso en determinados actos, pues en el acto final, que es el impuesto de construcciones y obras, tuviera la posibilidad de deducirse aquello que ha ido pagando en las fases anteriores. Simplemente explorar esa posibilidad, nada más y muchas gracias. Señor portavoz del Partido Socialista. Sí, gracias, señor alcalde. Señora portavoz, el 16%, hemos hecho una simple regla de 3 y no ha salido esa cantidad. Seguramente estaban hablando de uno de los departamentos que es más rentable este ayuntamiento. De ahí que nosotros quizás, sí, entre los gastos y los ingresos que puede producir tanto por licencia de obra como cualquier tipo de trámite administrativo en el sector urbanístico, yo creo que puede ser de los más rentables, si no cubre la totalidad del servicio. Pero en cualquier caso, miren, nosotros creíamos conveniente, desde el Grupo Socialista, de que se pudiera mantener una reunión con empresarios de la construcción por parte de la alcaldía y, bueno, ver un poco la problemática de primera mano en la que se encuentran estos empresarios y quizás a lo mejor entre todos poder adoptar medidas que vayan en beneficio no solamente de los empresarios, ya yo hablo, sino de todos aquellos trabajadores de la construcción que aquí en nuestra ciudad son muchos y que ahora, por desgracia, se encuentran con que están parados algunos de ellos, bueno, y no algunos de ellos, muchos de ellos sin ningún tipo de prestación. Por eso creo que es importante. Hay que tener también en cuenta que ahora más adelante en este mismo pleno vamos a ver otro de los puntos del orden del día en el que se va a grabar nuevamente los actos de contenido urbanístico, con lo cual quizás ya no vamos a hablar de un 2,9 lo que va a suponer el gravamen sobre este tipo de trámites, sino que se va a subir aún más. Nada más y muchas gracias. Señora portavoz del equipo de gobierno. Sí, en cuanto a las cuestiones planteadas, decir que no ha sido nuestra intención y no hemos manifestado tampoco que se excluya o se excluya la Iglesia, sino que los términos que aparecen recogidos en el propio acuerdo de la Santa Sede se entiende no solamente la Iglesia, sino también la Iglesia y cualquier otra confesión religiosa. Es decir, así aparece establecido en la extensión del acuerdo. Y en cuanto a la medida que se trae, la subida del ICIO, es decir, que la única finalidad es llevar a cabo una regularización de ese ICIO, que es verdad y somos conscientes de la situación, que no se trata tampoco, el área de urbanismo dentro del ayuntamiento también ha sufrido una caída notable, ni hay tanta demanda de licencias de obras, ni se tramitan y piden tantas licencias de obras como consecuencia de esa situación de crisis que afecta sobre todo al sector de la construcción. Pero repito, nos parece que la subida no es desmesurada si tenemos en cuenta lo que se viene aplicando actualmente y que quedaríamos en un 2,9, por lo tanto seguiríamos siendo más baratos con respecto a cualquier otro municipio de idéntica característica. Para cerrar este debate, dos cuestiones de forma que yo creo importantes sobre las cuestiones que se han planteado aquí. La exención a las cuestiones de la referencia, a las cuestiones de otras confesiones religiosas. Son cuestiones que vienen marcadas por la propia normativa, por la ley que regula el impuesto de construcciones y obras. Evidentemente se hace referencia específicamente en nuestra ordenanza a la situación de la Iglesia, porque es la problemática que principalmente tenemos aquí, es decir, que las solicitudes mayoritariamente vienen del entorno de lo que es la cuestión religiosa católica, pero evidentemente el resto están recogidas por ley y estarían exentos igual conforme a los tratados, pactos internacionales que nuestro país tiene firmado y que la propia ley del impuesto ya reconoce. Es una cuestión más de forma que de fondo, entiendo, es decir, que aparezca reflejado en nuestra ordenanza lo que usted se refiere, que están también excluidas otras confesiones religiosas, porque evidentemente, como le digo, la propia ley del impuesto lo recoge, se hace en nuestra ordenanza específica referencia a los acuerdos que el Estado español tiene con la Santa Sede desde el año 79, porque evidentemente la mayor problemática que hay en municipios como el nuestro es con las licencias que se solicitan por parte de la Iglesia Católica. No hay aquí confesiones de otras características
que reclame impuestos de construcción y obra, pero en cualquier caso le digo que cualquier referencia que vamos a venir siempre a lo que la ley tiene regulado por los tratados y los acuerdos que el Estado español tiene con esas otras confesiones religiosas, que evidentemente también los hay. Decirle que sobre la sugerencia que usted hace de eximir o modificar a las construcciones, digámoslo, que sean respetuosas con el medio ambiente, por definirlo de alguna manera, deberíamos tener una propuesta por escrito ahora para que se votara, para que se incorporara. Yo le voy a proponer que hagamos referencia al Real Decreto Legislativo 2/2004, que hace esa cuestión, que en el artículo 103, punto segundo, apartado B, hace referencia a una bonificación de hasta el 95% a favor de las construcciones, instalaciones u obras en las que se incorporen elementos y sistemas para aprovechamiento térmico, eléctrico, de la energía solar. La aplicación de esta bonificación estará condicionada a que las instalaciones para producción de calor incluyan colectores que dispongan de la correspondiente homologación de la administración competente. Cambiamos el 95% al 50%, que es la propuesta que usted hacía, porque es una decisión que compartimos. Si les parece bien, se vota, por lo tanto, primero el incluir ese punto a la ordenanza. Si es favorable, después votaremos la ordenanza con el punto incluido ya a propuesta de Izquierda Unida, si a los portavoces les parece bien. ¿De acuerdo? Pues sometemos a votación en primer lugar la incorporación a la ordenanza presentada por el equipo de gobierno de el artículo 103.2, apartado B del Real Decreto Legislativo 2/2004, que hace referencia a estas cuestiones para incluir una bonificación de hasta el 50%, por decirlo de alguna manera y para que todo el mundo lo entienda, sobre los edificios que tengan o que contemplen en su proyección cuestiones de eficiencia energética. ¿Votos a favor de la inclusión de esa enmienda? Bien. ¿Votos en contra y abstenciones? Se vota ahora, por lo tanto, la propuesta del equipo de gobierno con la inclusión de la sugerencia hecha por Izquierda Unida. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? ¿Votos en contra? De acuerdo. Se aprueba por mayoría. Pasamos al siguiente punto del orden del día, que es ordenanza fiscal de actos con contenido urbanístico. Tiene la palabra para su aplicación la portavoz del equipo de gobierno. Se propone la aprobación de la modificación de la ordenanza reguladora de la tasa sobre actos de contenido urbanístico. Esta ordenanza no existía como tal en el ayuntamiento, es una ordenanza de creación nueva, aunque sí con carácter general, aunque con carácter particular algunos de los actos que se recogen en la propia ordenanza reguladora ya aparecían recogidos en la propia ordenanza que ha sido objeto de debate en el primer punto de expedición de documentos administrativos, como podían ser las cédulas urbanísticas o las licencias de primera ocupación. Fundamentalmente pretendemos con ello establecer una ordenanza más completa en la que se desgranen la expedición de todos aquellos documentos que atañen al área urbanística, y sí lo que hemos hecho también es una adaptación de la ordenanza teniendo en cuenta la legislación vigente y estableciendo las distinciones correspondientes entre licencias de obras mayores, obras menores, instrumentos de planeamiento o cualquier otro acto de contenido urbanístico. En la propia ordenanza, el artículo 8 de la propia ordenanza ya establece cuál es la cuota tributaria, estableciendo esas distinciones. Por eso hemos hecho esa diferenciación entre esos distintos grupos, de tal manera que todo aquello que tiene que ver con obras mayores, hemos establecido la base imponible siempre en función del presupuesto de ejecución material. Para ello hemos tenido en cuenta el coste de las obras, estableciendo 3 tramos. El primer tramo sería hasta 30.000 euros, con lo cual ahí establecemos una cuota tributaria de 40 euros, entre 30.000 euros hasta 120.000, 60, y a partir de 120.000 la cuota sería de 80 euros, y estamos hablando para lo que son obras mayores. En cuanto se refiere a todos aquellos actos contemplados, todo aquello que tiene que ver con comunicación previa y obras menores, hemos establecido, digamos, una tabla bastante más específica, más detallada,
más separada, y ahí también hemos tenido ese presupuesto de ejecución material, pero establecemos distintos actos con distintas cuotas diferenciadas según el tipo de obra que se lleve, según sean de mera reforma, sean cerramiento de fincas, muros, ubicación de casas prefabricadas, o hemos establecido una novedad que no aparecía recogida y que sí que supone novedad, como puede ser, por ejemplo, el tema de la instalación de invernaderos. Hemos establecido 30 euros de cuota. Establecemos también, en cuanto a las licencias de primera ocupación y las cédulas urbanísticas, hemos mantenido la misma tasa que venía establecida con anterioridad, 30 euros, y sí que hemos establecido también distintas cuotas para aquellas parcelaciones según se trate de suelo rústico urbano, teniendo en cuenta para el suelo rústico la unidad mínima de cultivo. Hemos establecido 0,001 euros por metro cuadrado para aquellas que afectan al suelo rústico, y para las que afectan a toda aquella parcelación de suelo urbano hemos establecido 0,1 euros, con una tasa mínima de 60 euros. En cuanto al resto de actos administrativos, que son todos aquellos que tienen que ver con instrumentos de planeamiento de ordenación, es decir, todo aquello que tiene que ver con la continuidad de un procedimiento urbanístico, que van desde lo que son modificaciones puntuales, planes parciales, planes especiales, proyectos de urbanización, programas de ejecución. Hemos establecido distintas tasas diferenciadas, y sí hemos tratado de evitar ese problema o ese conflicto que se podría dar en el caso en que una misma persona tramite un mismo procedimiento, para no gravarle de manera sucesiva y progresiva, tal y como hacía mención el portavoz de Izquierda Unida en la intervención anterior. Para ello lo que hemos establecido es una tasa por distintos instrumentos de planeamiento bien diferenciada, pero con un apartado último en el artículo 8, en el cual venimos a establecer que cuando se trate de una misma persona, es decir, cuando el mismo administrado sea el que sigue la continuidad en el procedimiento administrativo, es decir, uno presenta su plan parcial y paga su tasa, y posteriormente presenta su programa de ejecución, descontarle de tal manera que no le gravemos de manera sucesiva, de manera que solamente tuviera que pagar la diferencia correspondiente. Así se ha regulado esta nueva ordenanza, que es amplia porque recoge todos y cada uno de esos actos de contenido urbanístico, y repito que hemos hecho esa clara diferenciación entre obras mayores, obras menores, y sobre todo hemos tratado de establecer, y así queremos que se haga, que tenga un régimen de autoliquidación. Tiene la palabra, en un primer turno de intervenciones, señor portavoz de Izquierda Unida. Sigues. No intervención. Señor portavoz del Partido Socialista. Brevemente, entonces. Mire, no vamos a entrar otra vez en datos técnicos de la ordenanza, si existen duplicidad en cuanto a los actos de tramitación, de planeamiento y gestión urbanística, o la tramitación de consultas previas a informes urbanísticos. Lo que pasa es que sí tengo que recalcar, y me van a perdonar ustedes, un poco la situación en la que se encuentra el sector de la construcción. Yo creo que esto es poner nuevamente barreras a que esta actividad vuelva a recuperarse, y yo creo que es necesario, ¿verdad? Yo entiendo que bueno, todo viene motivado un poco por el plan de ajuste, como decíamos anteriormente, hay que nivelar las tasas, hay que nivelar el impuesto, pero creemos que nuevamente esto va a representar un gran hándicap para todas aquellas personas que quieran optar a hacer una pequeña obra, una pequeña reforma dentro de su vivienda, ¿no? Yo creo que teníamos que tratar de haberlo modulado, de haberlo hecho poco a poco, como le dije anteriormente, que estas tasas se hubieran recogido a través de la legislatura y no todas en un mismo paquete. Y siento ser residente, pero creo que es la opinión que tiene el Grupo Socialista. Nada más y muchas gracias. Tiene la palabra la portavoz del equipo de gobierno. Sí, decir que bueno, la ordenanza se ha tratado de hacer con la máxima cautela y prudencia, evitando las duplicidades. Por eso se ha recogido ese apartado en el que evitamos y descontamos a medida que se van pagando los distintos trámites en el procedimiento urbanístico. Y también decir que lo extraño es que en este ayuntamiento no existiera esta ordenanza reguladora, cuando existe en todas las administraciones locales una ordenanza de estas características, porque no dejan de ser gestiones que se llevan a cabo desde la administración en áreas interesadas.
Por lo tanto, es decir, se ha hecho con cautela, con prudencia, buscando el gravamen lo menos posible siempre en función de criterio técnico más adecuado y buscando, repito, ese gravamen de la menor manera posible y de una manera más progresiva. Es verdad que es la primera vez que existe esta ordenanza en el Ayuntamiento, pero reitero, no es algo que este equipo de gobierno se haya inventado. Es decir, esto ya estaba inventado y se ha aplicado en otros ayuntamientos hace mucho tiempo. Lo extraño, reitero, es que en este ayuntamiento no existiera. Segundo turno de intervenciones, señor portavoz de Izquierda Unida, SIEX. Gracias, señor alcalde. Bien, yo coincido con ustedes plenamente en la necesidad de regular este tipo de situaciones y de tener esta ordenanza. Lo que ya no sé es si la idoneidad del tiempo es ahora cuando había que hacerlo. Da la sensación de que estamos apabullando al ciudadano con modificaciones de ordenanza una tras de otra, ¿no? A mí concretamente, cuando ya llegué a este punto, ya estaba saturado. Sí, por eso no he intervenido en la primera intervención, porque tenía tal saturación de ordenanza, yo, que tengo la obligación de prepararme este tema, pues imagino a un ciudadano cuando vea ahora el cúmulo de ordenanzas que hay. Por eso, lo único que voy a proponerle, más allá de una intervención exhaustiva sobre la ordenanza, que no lo voy a hacer, es que se dé publicidad a todo este tipo de actos que estamos haciendo hoy, que los ciudadanos conozcan qué es lo que hemos aprobado, que todos y cada uno de los ciudadanos sepan, a través de los medios de comunicación que tiene este ayuntamiento, qué es lo que estamos aprobando y cómo les va a afectar, ¿no? Porque si no, bueno, pues el desconocimiento va a provocar que el ciudadano se sienta, entre comillas, agredido fiscalmente por la acción del gobierno que se está ejerciendo. Es la única apreciación que se me ocurre, nada más y muchas gracias. Señor portavoz del Partido Socialista. No hay intervención. Bueno, pues miren, para terminar este asunto, que yo creo que ya más terminamos el pleno, más por los días en los que estamos, ¿no? Yo voy a decir una cosa que creo que coincide con la reflexión, pero no en el sentido final. Decía el portavoz de Izquierda Unida, SIEX, que no sé si es el momento de aprobarla, ¿no? En el sentido de que son muchas a la vez, ¿no? Si usted está cansado, fíjese cómo lo está el equipo de gobierno, que es quien tiene que redactarla. Fíjese, si usted se cansa de leérsela, fíjese cómo está el equipo de gobierno que tiene que redactarla, revisarla y mostrar los técnicos de la casa que tienen que ponerse al día en todas estas cuestiones. Coincido con usted en la frase de que a lo mejor no es el momento, porque quizás esta ordenanza o esta tasa tenía que haberse puesto antes, como cuando decía otro portavoz en el uso de la palabra, la situación del sector de la construcción era otro, con el beneficio económico que se hubiera supuesto para el Ayuntamiento de Trujillo. Pero por desgracia eso no es así, y lo único que estamos haciendo es intentar regular una situación que se produce ahora no tanto, como bien se decía, pero que no grava especialmente. Yo entiendo que la oposición, especialmente el Partido Socialista, uno pues tiene que decir que esto va a gravar a las personas que se van a construir una casa. No grava especialmente esta tasa, esos actos urbanísticos. Nos referimos especialmente, usted sabe, fíjese que lo que más se grava son los estudios de detalle, los programas de ejecución, que principalmente presentan promotoras urbanísticas, empresas grandes, no el ciudadano que se va a hacer una casa. Fíjese que estamos hablando de los informes que se emiten para cuestiones periciales, cuestiones urbanísticas que se nos piden para procedimientos judiciales, etcétera, etcétera. Es decir, que lo que grava principalmente esto no es al ciudadano que se está haciendo una casa o que está pidiendo un acto urbanístico de pequeño nivel. Lo que esto grava principalmente es ese desarrollo urbanístico que las grandes empresas hacían en la ciudad, que ustedes saben que eso tiene una labor de trabajo muy importante para los técnicos municipales y que evidentemente pues no estaba regulado. Y lo único que nosotros estamos intentando hacer, y termino mi reflexión como inicié en la primera intervención, es poner algo de orden. Es decir, si a lo mejor ahora vamos a recaudar muy poco y este equipo de gobierno va a ser muy impopular, pero a lo mejor cuando usted llegue a la alcaldía o el portavoz de Izquierda Unida llega a la alcaldía y se sienten aquí, pues no tendrán que poner este impuesto y recaudarán más dinero porque a lo mejor hasta la situación económica es mejor. Y fíjese el mal trago que yo les voy a hacer pasar a ustedes y lo voy a pasar yo para que el ayuntamiento en definitiva esté mejor. Y eso es lo que al final a nosotros nos importa, es decir, que tal vez ni ahora se vaya a recaudar por este impuesto muchísimo, ni tal vez ahora sea la mejor situación, y por eso coincide la reflexión para ponerlo, porque la actividad, como usted decía, es muy poca. Pero sí que es cierto que esto es un documento y una normativa que tiene que haber en el ayuntamiento, porque yo creo que cuando hay normas, como bien ha dicho el portavoz de Izquierda Unida, se evitan los vacíos legales y se evita que los ciudadanos, evidentemente, puedan sentirse indefensos ante decisiones que toma la administración. Si ahora la administración toma una decisión, va a venir avalada por una normativa, por una ordenanza, por una tasa, y para, evidentemente, que al final no todos los trujillanos tengan que pagar esos arduos trámites administrativos que muchas
muchas ocasiones y técnicos hay que realizar para poner en marcha todas estas cuestiones urbanísticas, que vuelvo a reiterar, en su mayor parte graban, y ahí enlaza con la tesis que hemos dicho, a esas grandes constructoras que ahora construyen poco, pero que en un futuro a lo mejor construyen mucho, y es mejor que el ayuntamiento ya tenga esta ordenanza y cualquiera de ustedes, si gobiernan o si volvemos a gobernar nosotros, tengamos que pasar por el mal trago. Porque yo le digo una cosa, si seguro ahora tuviéramos una buena situación económica y nosotros hubiéramos traído esta tasa, se nos hubiera dicho que lo hacíamos con un afán recaudatorio, que queríamos detener la actividad económica, etcétera, etcétera. Siempre hay argumentos para no hacer las cosas, pero hay que hacerlo, hay que tenerlo ahí, y evidentemente este ayuntamiento necesitaba de esa tasa. Por lo tanto, se somete, y sobre el perdón y sobre la información que hacía referencia al portavoz de Izquierda Unida SIE, los plenos ya se retransmiten a través de la página web del ayuntamiento, y no obstante, si lo estiman a bien, pues se puede sacar un boletín municipal informando de todas estas cuestiones para que los ciudadanos estén al tanto. Pero vuelvo a reiterar que esta tasa especialmente no les va a gravar especialmente a ellos. Se somete a votación la ordenanza fiscal de actos con contenido urbanístico que propone el equipo de gobierno. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Se aprueba por mayoría. Siguiente punto del orden del día. Entrega del premio al mejor expediente académico a don David Lázaro Rueda y a doña Victoria Alba Catalán Murillo. Saben ustedes que en virtud del convenio de colaboración que tenemos suscrito con la Universidad de Extremadura y con el fin de premiar el esfuerzo de los estudiantes de esta ciudad, aquellas personas que representan mejor que nadie la valía, el conocimiento y el esfuerzo que Trujillo y su gente hace por la educación, se estableció hace ya mucho tiempo la concesión de premios para la realización de memoria de licenciatura o proyectos de fin de carrera y para los mejores expedientes de trujillanos y trujillanas. En la convocatoria que se efectuó por la universidad para el año 2010, y una vez evaluadas las evaluaciones y las solicitudes presentadas, se han valorado los expedientes académicos de los alumnos con relación a la concesión de ayuda a los mejores expedientes. Se ha propuesto al Pleno y a las comisiones pertinentes la concesión de los mismos a doña Victoria Alba Catalán Abreu y a don David Lázaro Rueda como merecedores de estos premios en virtud de su buen resultado académico, reuniendo los requisitos que exige el convenio al que anteriormente he hecho referencia. Por lo tanto, propongo al Pleno la adopción del siguiente acuerdo: conceder los premios a los mejores expedientes académicos correspondientes a la convocatoria del 2010 a doña Victoria Alba Catalán Abreu y a don David Lázaro Rueda, y notificar el presente acuerdo a los premiados y al Vicerrectorado de Relaciones Institucionales de Extensión Cultural de la Universidad de Extremadura. Se abre un primer turno de intervención. Señor portavoz de Izquierda Unida SIE. Gracias, señor alcalde. Bien, estamos en la parte más agradable de este pleno, en la parte en la que vamos a reconocer, y para alguien que se dedica a la docencia como yo, que se reconozca el esfuerzo, que se premie el esfuerzo, no deja de ser algo muy importante, ¿no? En la comisión que mantuvimos al respecto, nosotros le decíamos que qué pena que esto llegue tarde. Estamos en el 2012 y el reconocimiento de alguien que superó, de algunas personas que superaron con su esfuerzo y con su trabajo todos los avatares de su formación en el año 2010. Pero no llega tarde lo que llega, y ha llegado y aquí está, ¿no? Por lo tanto, bienvenido sea este reconocimiento tanto a Alba como a David, y instarles a que la formación es algo que tiene que ser continuo a lo largo de la vida, que no dejen de formarse, que no dejen de ser personas que trabajen por la formación y por la cultura, porque no solo su familia y su persona, sino toda la ciudadanía se lo agradecerá. Muchísimas gracias por vuestro esfuerzo, y aquí está el merecido homenaje que os tenéis. Señor portavoz del Partido Socialista. Sí, gracias, señor alcalde. Bueno, pues quisiéramos destacar que mientras algunos jóvenes optan por vivir la vida sin interesarse por su futuro y preparación, hay otro grupo de jóvenes que optan por prepararse para la vida, que durante años se han sacrificado y esforzado por su formación. Hoy desde aquí hacemos un homenaje a todos aquellos jóvenes que dedican horas de trabajo en su preparación, y muestras de ellos son Alba y David, dos jóvenes talentos que han demostrado su capacidad y aptitudes, esperando que su vida sea ejemplo, que cale y sea atractivo para otras chicas y chicos de su edad. Esperamos que sigáis avanzando y creciendo ahora como profesionales y trabajadores de aquello que más os guste, y deseamos que encontréis vuestro lugar en esta sociedad. Enhorabuena a Alba y David, por supuesto también a sus padres. Nada más, gracias. Bien,
Matizo una cuestión de forma. Creo que la propuesta de alcaldía he leído doña Victoria Alba Catalán Abreu y doña Victoria Alba Catalán Murillo, que si lo había leído bien en el orden del día. Parece ser, como ven, que hay problemas con los apellidos siempre en este ayuntamiento, se confunden con familiares de otro lado, ya pasan adelante, no pido disculpas por ello. Poco más que decir a lo que he dicho inicialmente, que es una cuestión que estaba pendiente desde el año 2009, creíamos que era nuestra obligación, perdón, desde el año 2010 era nuestra obligación y nuestro compromiso el que a estas personas que habían presentado sus méritos y que además lo reunían, se les diera, aunque fuera con 2 años de retraso, su merecido homenaje. Evidentemente, lo he dicho en mi intervención inicial, representan pues lo mejor de esta ciudad, ¿no? Al final, esas personas jóvenes que se esfuerzan, que se preparan y que obtienen esos brillantes expedientes académicos, representan un éxito personal para cada uno de ellos y para su familia, pero también un éxito colectivo, ¿no? De la ciudadanía de Trujillo, que ve cómo, bueno, con su esfuerzo, con esas tasas e impuestos que pagamos todos y cada uno de nosotros, tienen un buen fin, que personas como ellos reciban una magnífica educación y puedan compartirla después con los demás. Mi más sincera felicitación a ambos y a su familia, y decirles que este equipo de gobierno va a revisar el actual convenio que hay para mejorarlo y para que las personas que en Trujillo siguen haciendo ese esfuerzo de entrega y de sacrificio que es tener tan brillante expediente académico, obtengan por lo menos el reconocimiento de esta corporación municipal que representa a todos los trujillanos y trujillanas. Nada más, y les invito a ambos, primero a doña Victoria Alba Catalán Murillo, que se acerque a recoger el título que acredita que ella es la persona que obtuvo sus méritos. Pasamos al siguiente punto del orden del día, que es el homenaje a don Tomás Calvo Bueza como agradecimiento a la donación de libros a la Biblioteca Municipal de Trujillo. Don Tomás Calvo Buezas, como todos saben, nació en Tornavacas el 15 de abril de hace ya unos cuantos años, que no se trata de decir aquí la edad, aunque reside actualmente en Madrid. Es una persona muy vinculada a Trujillo y vivió durante más de 10 años en América Latina y en Estados Unidos, con el bagaje personal que eso supone. Es catedrático emérito de Antropología Social de la Universidad Complutense de Madrid, presidente fundador del Centro de Estudios sobre Migraciones y Racismo, y siempre ha querido honrar a nuestra tierra con sus investigaciones sobre los valores de los jóvenes extremeños y sus actitudes ante la inmigración. Ha organizado congresos internacionales y por toda esa labor fue nombrado representante de España en la Comisión Europea de la lucha contra el racismo del Consejo de Europa, ha asesorado en temas de inmigración tanto al Gobierno de la Comunidad de Madrid como al Ayuntamiento de este mismo lugar, ha sido profesor en Colombia, en Venezuela, en México, director de centros hispanos en California y en Nueva York en los años 70, asesor del Ministerio de Cultura y por lo tanto una persona de muy dilatada trayectoria. Esos son los méritos académicos y profesionales que avalan a don Tomás Calvo Bueza, que, como digo, el motivo de este homenaje no es otro que el de agradecer en nombre de la Corporación Municipal y de todos los trujillanos y trujillanas la entrega que ha hecho de su valiosa biblioteca a la ciudad de Trujillo. Pero no solo le premiamos por eso, sino que le premiamos también por su compromiso moral y social con nuestra ciudad, donde durante unos años vivió y participó de la vida social de la misma en momentos cruciales y muy difíciles. Quiero también tener palabras de agradecimiento para él en nombre de todos los grupos políticos representados en la corporación,
por su importante labor educativa en años en los que francamente era difícil acceder a esas cuestiones. Es obligación de este ayuntamiento, y lo hicimos en el pasado pleno, el agradecer, el reconocer a las personas que hacen una aportación y engrandecen el nombre de Trujillo. Y lo es don Tomás Calvo Bueza, que a través de su compromiso personal, moral y social ha demostrado a lo largo de los años que es posible con el esfuerzo luchar y compartir por una sociedad mejor. Por lo tanto, propone este ayuntamiento, invito a los portavoces de los grupos políticos que me acompañan para entregar ese reconocimiento, el agradecer a don Tomás Calvo Bueza esa donación, pero su compromiso, su amor y llevar siempre el nombre de Trujillo a las mayores cotas donde él ha podido llevarlo. Por lo tanto, don Tomás, acérquese a este pleno para que le reconozcamos toda esta cuestión. Quien no es agradecido ni es español ni es bien nacido. Yo, como me considero bien nacido en Tornavacas, de una jerteña y de un placentino, y que como me considero español, hoy trujillano como lo fui ayer, me considero hispanoamericano y después europeo y ciudadano del mundo por este orden. Primero, hispanoamericano. Yo cuando estoy en México o en Lima, estoy en casa de mis hermanos. Cuando he viajado por Europa, en Bruselas o en París, estoy en casa de mis primos. Los quiero mucho, pero más a mis hermanos. Entonces, como español y bien nacido, quiero agradecerles a ustedes este homenaje que no debe de atribuirse a mi persona. Miren, esto es como una flor que un enamorado regala a su amante. La flor es un detalle. Los libros que yo he regalado a la biblioteca municipal son muy pocos, pero sí he regalado mi biblioteca de 2000 para que esté en Trujillo a la academia en el Palacio de la Lorenzana. Pero eso ha sido una flor ¿de qué? De estas personas, algunos que me acompañan, jóvenes trujillanos de los años 60, voy a nombrar solo a 3 porque está aquí Antonio, Chenchi y Yeye, la mujer de Pedro Benito, que eran unos jóvenes que no tenían el 40% en una encuesta que hicimos en el año 61, estaban en paro, el 90% emigró y han vuelto y han triunfado en la vida. Yo quiero regalárselo a ellos, esta flor. Yo quiero regalarse al pueblo de Trujillo, noble, leal, bueno, a la gente común. Y termino, he disfrutado muchísimo en este pleno. Yo nunca había estado aquí en este lugar, nunca había subido a saludar al alcalde. El alcalde llamaba a mis militantes para amedrantarlo. A mí me amenazaron en el Ministerio del Interior, al obispo y al gobernador. Yo visitaba mucho el ayuntamiento, entraba por la puerta y a la derecha, donde estaba Tito, que era su padre el conserje. Qué alegría y qué contento tenéis que estar los extremeños, que gracias al esfuerzo de todos habéis conseguido una democracia. Una democracia. Me gusta mucho el pleno, pero lo que más, ayer gobernaban vosotros, ahora gobernamos nosotros y pasado a lo mejor gobierna nosotros. Eso es un bien que habéis conquistado a España y que han conquistado. Viva la democracia, viva el esfuerzo, los estudiantes y muchísimas gracias y adelante Trujillo, puesto su corazón y su empeño en la gente de Trujillo.
resoluciones de la alcaldía que se incorporan al acta. Punto número 9, mociones y asuntos urgentes. ¿Algún asunto urgente, señor portavoz de Izquierda Unida? Así es. ¿Algún asunto urgente, señor portavoz del PSOE? Por parte del equipo de gobierno tampoco. Por lo tanto, pasamos al siguiente punto del orden del día. Ruego y pregunta, señor portavoz de Izquierda Unida. Así es. Gracias, señor alcalde. Más que una pregunta, simplemente agradecer a don Tomás Calvo Bueza el trabajo que ha hecho por y para esta ciudad, trabajo que hoy se ve compensado, y comunicarle que ya hubo un grupo de personas que el año pasado decidimos que era merecedor de la medalla de Extremadura y que no vamos a cesar en ese empeño. Si alguien se merece la medalla de esta tierra es usted, por todo su trabajo, por toda su trayectoria y por todo lo que hace. Le veo muy bien acompañado hoy por alguien para el que la educación también es importante, igual que para mí. Hoy ha sido un día importante, ¿no? Porque hemos premiado a dos jóvenes por su esfuerzo y también hemos reconocido el esfuerzo de alguien que ha hecho mucho y muy bien para esta ciudad, por este país y por este mundo. Por eso, repito, el año pasado hubo mucha gente que consideramos que usted era merecedor de la medalla de Extremadura y no vamos a cesar en ese empeño. Nada más y muchas gracias. Señor portavoz del Partido Socialista. Sí, gracias, señor alcalde. Bueno, brevemente, con unas palabras de agradecimiento, por supuesto, a Tomás, ¿no? El paso de Tomás Calvo por Trujillo podemos considerarlo como especial interesante. Tan solo fueron 5 años los que permaneció entre nosotros, si no recuerdo mal, entre el año 59 y 63, pero la verdad es que su huella aún permanece a día de hoy. Ya desde su juventud, una de sus virtudes era el ímpetu a la hora de hacer las cosas y ese entusiasmo que contaminaba a todo aquel que tuvo la suerte de compartir su tiempo con él. Su estilo de vida, de dedicación y de entrega a los demás influyó de manera destacada en la clase obrera, con la que trabajó los valores del cristianismo hasta conseguir reunir una serie de hombres y mujeres en torno a la juventud obrera católica. Su experiencia y personalidad son representativas de este fenómeno social que marcó, por supuesto, una etapa en nuestra ciudad. Tomás es una persona que ha demostrado que su centro de interés ha sido y es la clase obrera. Su filosofía de vida es un modelo que perdura en el tiempo. Incluso se puede aplicar en estos momentos donde impera la crisis de valores y la falta de modelos a seguir. Su generosidad no tiene límite y prueba de esta es la donación que ha realizado a la Biblioteca Municipal. Es cierto, y hacía referencia antes el portavoz de Izquierda Unida, ¿no? Hace poco tiempo que el Ayuntamiento de Trujillo, con respaldo de asociaciones y personas particulares, solicitaban para él la medalla de Extremadura, que no le fue concedida. Quizá ahora es el momento de solicitar dicho reconocimiento nuevamente. Por último, el Grupo Socialista de Trujillo le agradece tan valiosa aportación. Muchas gracias, Tomás. Nada más. Bueno, pues el agradecimiento es extensivo. Yo no voy a reiterar las palabras que se han hecho aquí. Evidentemente, este equipo de gobierno está profundamente agradecido a don Tomás Calvo, que desde el primer día que llegamos a la alcaldía se puso a nuestra disposición, además, para cedernos parte de esa biblioteca, que otra parte importante está, como él ha dicho, en la Real Academia de las Artes y las Letras de nuestra ciudad. De forma unánime, este pleno pidió el pasado año que se le concediera la medalla de Extremadura. Este año, si les parece bien, pues insistimos en nuestra propuesta como corporación municipal, que se incorpore en el próximo orden del día del pleno el acuerdo plenario para solicitar a la Junta de Extremadura la concesión de la medalla de Extremadura a don Tomás Calvo Buezas. Y poco más puedo decir de lo que he dicho en mis palabras iniciales sobre su figura: humanidad, respeto y compromiso por demás, valores que, como se ha dicho ya también por parte de los portavoces aquí esta mañana, son tan necesarios en momentos como este. Por nuestra parte nada más, se levanta la sesión y desearles a todos los trujillanos y trujillanas, a través de los medios de comunicación, y a todos los que nos visitan, que pasen unos agradables días de fiesta de Semana Santa. Se levanta la sesión. ¿Sobre algún asunto del orden del día algún ciudadano quiere decir algo? Pues muchísimas gracias a todos.